Hoy vamos a ver los 3 momentos epistémicos. Ana María Fernández es una psicóloga argentina, que busca imponer la elucidación crítica como metodología de pensamiento. Para ella, elucidar es una labor inacabada, sujeta a revisiones y ajustes provisorios, cuyo lugar central está ocupado por la actividad deconstructiva. ¿Qué quiere decir con esto? Elucidar significa explorar, investigar, deconstruir y construir un tema a partir de las condiciones en que se ha producido. Pero ¿cómo se logra esto? Para ello hay que realizar una remisión histórica a los saberes y prácticas grupales, para indagar cómo se han constituido los saberes y sus discursos. La preocupación de esta teoría es epistémica, y no óntica. Es decir, nos interesa saber cómo se construyeron los conocimientos sobre lo grupal, y no qué son los grupos. Con el propósito de buscar un orden para la indagación a realizar, se señala 3 momentos epistémicos. El primer momento epistémico se enmarca en la crisis financiera mundial, que se prolongó durante la década de 1930. Esta creó un clima de conflictividad económica, social y política. Así, los nuevos problemas que surgieron, ya no podían ser resueltos mediante las técnicas de racionalización, exigiendo la intervención de nuevos especialistas. Los 3 autores a destacar en este primer momento son Elton Mayo, Kurt Lewin y Jacob Levi Moreno. Elton Mayo fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial, especializado en teoría de las organizaciones y de las relaciones humanas. Uno de sus mayores referentes fue Vilfredo Pareto. Pareto fue un sociólogo que desechó algunos postulados económicos, sugiriendo que los individuos actúan basados en elementos instintivos residuales, no lógicos, ni racionales. Una de las mayores demandas de aquellas épocas estaba en mantener y mejorar el nivel de productividad empresarial. La idea principal de este sociólogo fue la de modificar el modelo mecánico del comportamiento organizacional, para sustituirlo por otro que tuviese más en cuenta los sentimientos, actitudes, la complejidad motivacional y otros aspectos del sujeto humano, atendiendo así una demanda social que no había sido tenido en cuenta. Uno de sus aportes más célebres fue en uno de los talleres, cerca de Chicago, donde descubre que los trabajadores constituyen espontáneamente entre sí grupos informales, con vida y organización propias, y cuyo código implícito determina la actitud de los mismos hacia el trabajo. Observó que su mejor rendimiento depende más de la interrelación afectiva entre ellos, que de las mejoras en sus condiciones de trabajo. Fue así como apareció por primera vez el planteo de moral de grupo. Dada la demanda social a la que respondió, debió mantener en invisibilidad los atravesamientos institucionales, políticos e ideológicos. Sin embargo, quedaron inscriptos tanto en sus discursos de la grupalidad, como en sus intervenciones técnicas. Analizado ya a Elton Mayo, proseguimos con Kurt Lewin. Kurt Lewin fue un psicólogo y filósofo alemán reconocido como uno de los pioneros de la psicología social experimental. Sus referentes teóricos provienen de la teoría de la Gestalt, que resaltaba la idea de la totalidad, el todo es más que la suma de las partes, y de la física galileana, que obliga a tener en cuenta, ante todo, la totalidad de la situación. La demanda a la que atendió fue enfocada a la política y a ideales democráticos. Sus primeros ensayos experimentales con grupos de niños concluyeron en que las reacciones agresivas variaban según los climas grupales, dependiendo del estilo de coordinación aplicado. Uno de los problemas más importantes para Lewin y sus colaboradores es la investigación de la unidad del grupo y su permanencia como totalidad dinámica, como así también las relaciones dinámicas entre los elementos y las configuraciones de conjunto. Es así como nace el concepto de dinámica de grupos. Además, también analizó la noción de un plus que tendrá el grupo con respecto a la simple sumatoria de sus integrantes. Dicho plus se evidenciará por sus efectos, el mayor rendimiento. Desde diferentes puntos de iniciación se inventa una nueva tecnología, el dispositivo grupal, y un nuevo técnico, el coordinador de grupos. Al igual que Elton Mayo y dado el contexto sociohistórico, los atravesamientos institucionales políticos e ideológicos quedaron invisibles. Además, recibió ciertas críticas de sociólogos como
P.O. Esbandi, que planteó que la concepción lewiniana del grupo como un todo, significa el abandono de la posición que coloca al individuo en primer plano. Señaló también, que mantiene invisible los presupuestos sobre los que se funda la interdependencia de los miembros. Por último, nos queda analizar a Levi Moreno. Fue un psiquiatra, psicosociólogo y educador inspirado en el teatro de la improvisación o teatro espontáneo. Buscó atender a las frustraciones de la sociedad norteamericana, desde otro enfoque antes no abordado, el psicodrama. Desarrolló la dramatización como alternativa al método psicoanalítico sentando las bases del teatro terapéutico, cuya finalidad era la catarsis como alivio al sufrimiento. Además, identificó 5 elementos del dispositivo: el escenario, el protagonista, el director, yo auxiliares, y el público. Uno de los puntos que vale la pena resaltar de la perspectiva de Moreno, es que la terapia es para el grupo, y no para personas en grupo. Así logramos tener una aproximación a los conceptos generales del primer momento epistémico. Vamos a ver ahora el segundo momento. El acontecimiento más importante que se desarrolló en el segundo momento epistémico fue la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia, trayendo profundas consecuencias económicas, sociales y políticas. Sin embargo, existieron otros acontecimientos que se desarrollaron luego, como la Guerra de Vietnam, y la llegada de Fidel Castro a La Habana. Cabe destacar que uno de los autores que analizaremos realiza sus estudios en Argentina, en donde el peronismo había llegado para instalarse. En este segundo momento destacaremos a 2 autores, Wilfrid Bion, y Enrique Pichon Riviere. Wilfrid Bion fue un médico y psicoanalista británico. Sus obras fueron influenciadas por los aportes de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y además fue compañero de trabajo de Melanie Klein, que fue una psicoanalista creadora de una teoría del funcionamiento psíquico. Respondió a 2 demandas. Primero puntualizó, por primera vez, dentro del campo psicoanalítico, operadores organizacionales no individuales. Y segundo, la psiquiatría inglesa tenía que encontrar un sistema diferente al alemán que terminara con la desmoralización de las tropas. Para empezar a hablar de las nociones, primero debemos destacar, que para Bion los grupos era un agregado de individuos, proponiendo una definición bastante particular. Con respecto a sus aportes, enunció que el comportamiento de un grupo se efectúa en 2 niveles, el de la tarea común, y el de las emociones comunes. El primer nivel es racional y consciente, y el segundo es la circulación emocional y de la fantasmática inconsciente entre ellos. Por otra parte, destacó que los individuos reunidos en un grupo se combinan en forma instantánea e involuntaria, para actuar según unos estados afectivos que denominó supuestos básicos. Estos se clasifican en 3. Primero tenemos el supuesto de dependencia, en el que un grupo tiene la convicción de que está reunido para que alguien externo provea la satisfacción de sus necesidades. Segundo está el supuesto básico de ataque y fuga, en donde se presenta una convicción grupal de que existe un enemigo al que hay que atacar o del que hay que huir, y por último, el supuesto básico de apareamiento, en el que existe una creencia colectiva, de que cualquiera sea el problema o necesidad del grupo, un hecho futuro o un ser no nacido lo resolverá. Con respecto a las variables que no tuvo en cuenta, se le ha criticado a Bion, la ausencia de un análisis de la estructura que provoca o determina los supuestos básicos. Proseguimos con Enrique Pichon Riviere. Fue un médico psiquiatra argentino, considerado uno de los introductores del psicoanálisis en Argentina. Su vida se vio enriquecida por las diferentes etapas que fue viviendo. En la primera etapa, se enfocó en la psiquiatría. En la segunda etapa al psicoanálisis, y en la tercera etapa a la psicología social. Sus diferentes etapas de vida junto con sus referentes como Marx, Freud y Foucault hicieron a su formación. En los años 60 se dará la expansión del psicoanálisis, y a la vez un cambio en sus condiciones de aplicación. Se producirá un encuentro, por una parte con la política, y por otra con una demanda de participación y ascenso social del sector proveniente de las clases medias. Fue el momento de auge de las luchas populares. Esta demanda social se tradujo en un enorme incremento de la demanda de psicoanálisis.
Con respecto a las nociones que hizo visible, por una parte, tenemos a la teoría del vínculo. Definió al vínculo como una relación particular con un objeto, y mencionó que de esta relación particular resulta una conducta más o menos fija con ese objeto, la cual forma una pauta de conducta, que tiende a repetirse automáticamente, tanto en la relación interna, como en la relación externa con el objeto. Por otra parte, creó el concepto de grupo operativo, que lo definió como un conjunto restringido de personas, ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio, y articuladas por su mutua representación interna, que se plantean explícita e implícitamente una tarea, que constituye su finalidad. Pichon caracterizaba a la tarea, como aprender a pensar en grupo, lo que es entendido como la construcción de un necro. Finalmente también definió los elementos de un grupo operativo, que son el encuadre, los roles y los momentos. El grupo operativo no está centrado en el grupo como totalidad, sino en la relación que los integrantes mantienen con la tarea. El vínculo fundamental establecido, o a establecer, es la relación entre un grupo y sus miembros con una tarea determinada, dejando de lado los problemas personales del grupo centrado en el individuo y los problemas totales, que están incluidos también como suma de partes. El tercer momento epistémico se encuadra en el agotamiento del objeto discreto. Se buscó superar los encierros que la lógica del objeto discreto impone, abriendo la reflexión hacia miradas epistémicas pluralistas. El autor que destacaremos es René Caes. René Caes fue un psicoanalista, psicólogo y profesor emérito de psicología clínica y psicopatología. Fue alumno y posteriormente colega de Didier Anciu, del cual aprendió y se nutrió para luego realizar sus aportes. Además, la producción teórica de Caes encuentra anclaje en la corriente francesa de las investigaciones psicoanalíticas sobre el grupo. Como mencionábamos antes, la lógica del objeto discreto ha demostrado ocasionar problemas para comprender las transferencias mutuas entre los distintos niveles, ya que desde ella no puede pensarse la articulación de las formaciones de lo singular y lo colectivo. Es así como se empieza a reflexionar sobre la pertinencia de enfoques epistemológicos transdisciplinarios. En sus aportes, distinguió a dos tipos de grupos: los organizadores fantasmáticos inconscientes, estructurados según las leyes que obedecen a los procesos primarios, y los organizadores socioculturales. Caes sigue sus investigaciones con la intención de dilucidar los efectos de la grupalidad psíquica, en la organización de los procesos del grupo, y así, nos trae el modelo del aparato psíquico grupal, para pensar cómo la realidad psíquica del grupo es producida, contenida y transformada, ligada y administrada, por ese aparato. Su función principal es establecer las relaciones entre las formaciones intrapsíquicas, y las formaciones intersubjetivas y transsubjetivas producidas por el grupo. El aparato psíquico grupal, un modelo general que distingue tres espacios de la realidad psíquica: el espacio del grupo como tal, el espacio de los vínculos intersubjetivos y el espacio del sujeto, no logra explicar cómo se anudan estos tres espacios, y se articulan unos con otros, cómo y en qué condiciones pueden confundirse y diferenciarse. Se sigue trabajando en esta pluralidad de los espacios psíquicos. Así es como concluimos con este resumen de los tres momentos epistémicos, enmarcados en sus momentos sociohistóricos, y con algunos de los aportes que realizaron sus autores.